Un conjunto de 1300 puntajes de examen se distribuye normalmente con una media de 78 y una desviación estándar de 6. Usa la regla empírica para responder las preguntas. Comencemos por etiquetar la distribución normal que se muestra a continuación, donde porque la media es 78, la media está en el centro de la distribución, que está aquí. Y luego debido a que la desviación estándar es 6, 78 más 6 es igual a 84. 84 es una desviación estándar por encima de la media. 84 más 6 es 90. 90 es dos desviaciones estándar por encima de la media, y 90 más 6 es 96. 96 es tres desviaciones estándar por encima de la media. Y ahora a la izquierda de la media, 78 menos 6 es 72. 72 es una desviación estándar por debajo de la media. 72 menos 6 es 66, que es dos desviaciones estándar por debajo de la media, y 66 menos 6 es 60. 60 es tres desviaciones estándar por debajo de la media. La primera pregunta es, ¿cuántos estudiantes obtuvieron puntajes más altos que 78? Notaremos que 78 es la mediana y, por lo tanto, el 50% de los estudiantes obtuvieron puntajes más altos que 78. Y 50% obtuvo una puntuación inferior a 78. Entonces, el número de estudiantes que obtuvieron puntajes más altos que 78 es el 50% de 1.300 estudiantes. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. 50% como decimal es 0.5, 0.5 veces 1.300. Es igual a 650, dándonos 650 estudiantes. Luego, ¿cuántos estudiantes obtuvieron puntajes entre 72 y 84? Notaremos que 72 y 84 son una desviación estándar de la media, y sabemos por la regla empírica. Aproximadamente el 68% de los datos cae más o menos una desviación estándar de la media. Entonces el 68% de los estudiantes obtuvo un puntaje entre 72 y 84. Y luego, para el número de estudiantes con puntajes entre 72 y 84, es 68%. De 1.300, que es igual a 0.68 veces 1.300, que son 884 estudiantes. Luego, ¿cuántos estudiantes obtuvieron puntajes entre 66 y 90? Observe que 66 y 90 son dos desviaciones estándar de la media. La regla empírica nos dice que aproximadamente el 95% de los datos cae más o menos dos desviaciones estándar de la media, y por lo tanto el 95% de los estudiantes anotó entre 66 y 90. Por lo tanto, necesitamos encontrar el 95% de 1.300, que es igual a 0.99 veces 1.300. Que son 1.235 estudiantes. Luego, ¿cuántos estudiantes obtuvieron puntajes entre 78 y 84? Bien, 78 es la media, 84 es una desviación estándar por encima de la media. Y debido a la simetría de la curva de campana, el 34% de los datos cae entre la media, y una desviación estándar por encima de la media. Y el 34% también cae entre la media, y una desviación estándar por debajo de la media. Lo que significa que el 34% de los estudiantes obtuvo un puntaje de entre 78 y 84. Entonces, necesitamos encontrar el 34% de 1300. Que es igual a 0.34 veces 1.300, que será la mitad de 884 estudiantes, o 442 estudiantes, pero de nuevo sigamos adelante y verifíquenlo. Y tenemos 442 estudiantes. Luego, ¿cuántos estudiantes obtuvieron puntajes inferiores a 72? Observe que la puntuación de 72 es una desviación estándar por debajo de la media. Estamos buscando el porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificaciones inferiores a 72. Bueno, sabemos que 78 es la mediana. Y por lo tanto, el 50% de los estudiantes obtuvo menos de 78. Y también sabemos el porcentaje entre la media y una desviación estándar por debajo de la media. Este intervalo aquí es 34% y, por lo tanto, el porcentaje por debajo de 72 debe ser igual al 50%, el porcentaje por debajo de la media, menos el porcentaje entre el 72 y el 78, lo que nos da menos el 34%, que es igual al 16%.
Debemos tener cuidado con esto porque no podemos simplemente confiar en la regla empírica y agregar 2 puntos, 3 y 5% y 13.5%, porque recuerde la regla empírica solo representa el 99.7% de los datos. Entonces, el número de estudiantes que obtuvieron puntajes inferiores a 72 es el 16% de 1300. Que es 0.16 veces 1.300. Que es 208 estudiantes. La última pregunta que se nos pide es determinar cuántos estudiantes obtuvieron puntajes por debajo de 84. Observe que 84 es una desviación estándar por encima de la media, por lo que estamos tratando de encontrar el porcentaje que obtuvo un puntaje menor a 84. Bueno, sabemos que 78 es la mediana, o media, lo que significa que el 50% de los estudiantes obtuvieron menos de 78. También sabemos que el porcentaje de estudiantes que obtuvo un puntaje entre la media y una desviación estándar por encima de la media, o entre el 78 y el 84 es del 34%. Y por lo tanto, el porcentaje de estudiantes que obtuvieron menos de 84 es 50% más 34%, o 84%. Entonces necesitamos encontrar el 84% de 1.300 estudiantes. Que es de 1.092 estudiantes. Espero que hayas encontrado esto útil.